Esta es la clase del día 18 de enero 2022. El tema cohesión social. Ahí está el tema, el material de lectura como siempre y el comentario en línea que es un comentario sobre un tema determinado. Dice, explica con tus palabras el término cohesión social. Y justamente el contenido de hoy justamente es ese. Abro y esto me lleva a Drive. Ahí puedo descargarlo con toda facilidad. Si quiero, si no, no. Cohesión social. Bien, vamos a ver entre cuánto estamos. Bueno, 4. Perfecto. Tengo que mostrar la página. Ahí está. Cohesión social. Desde el punto de vista sociológico, actualmente puede definirse a la cohesión social como el grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o situación. Bueno, el término cohesión quiere decir unión, la manera en que las personas se unen para ciertos proyectos, como dice ahí, ¿verdad? O acciones que quieran realizar dentro de la sociedad. Se refiere mucho a, por ejemplo, el barrio. Difícilmente en una ciudad, la ciudad toda, por ejemplo, salvo que se haga una campaña así muy fuerte sobre un tema determinado. Días pasados, la semana pasada específicamente, se había realizado un asueto en la ciudad de Cacupé para la vacunación masiva. Y creo que surtió efecto, o sea que sirvió el tema. Pero creo que tendría que, tenía que realizarse con más propaganda, con más fuerza, para que las personas aprovecharan mejor ese día. Pero sí, fue una jornada fructífera, según los comentarios que escuché, entonces valió la pena. Esas son las acciones a las cuales me refiero con la cohesión social, o sea, la unión para hacer algo positivo por la sociedad. El año pasado también se realizó una colecta para los bomberos, no sé, hay dos compañías de bomberos acá en la ciudad. Y recuerdo que el monto no era tan exagerado, pero también recuerdo que no se logró la meta. Y esas cuestiones, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, se tendría que plantear de otra forma, pero como dije al principio, es difícil que toda la comunidad responda, o no, toda la sociedad responda en ese tipo de acciones. Bueno, depende de cada sociedad otra vez. Pero no así, ¿verdad? En un barrio, por ejemplo, ¿verdad? En donde se realiza una acción para conseguir algún, qué sé yo, algún beneficio como una plaza, el mejoramiento de una plaza, o las calles, por ejemplo, un puente empedrados, o ciertas otras cuestiones, ¿verdad? Que son necesarias para el barrio. O sea, ahí hay más fuerza, aparentemente hay más fuerza. Bueno, sí, de hecho que hay más fuerza cuando son menos los integrantes. Sin embargo, en una ciudad grande, podemos decir, ya es más difícil. Y acá en Cacupé, por ejemplo, no es tan grande, pero también se dificulta mucho cuando se quieren hacer acciones conjuntas. No todos responden. La ciudad de Atirá, por ejemplo, eh, es un ejemplo, valga la palabra, valga el término, estoy repitiendo, porque las acciones ahí las llevan en conjunto. Eh, por ejemplo, la limpieza y tener ese hábito o la cultura de la limpieza en esa sociedad o en esa ciudad, sí, ¿verdad? Pero no así, ¿verdad? Esto si se quiere hacer en cada pues no se va a lograr. A nivel institucional yo creo que también se puede, pero deben ser las personas, los ciudadanos, quienes ellos mismos promuevan estas acciones. No alcanza si es que solamente las autoridades la realizan. En la ciudad de Atirá, por ejemplo, funcionó cuando el intendente ¿verdad? Salía a limpiar, el ya fallecido intendente ¿verdad? De esa época. Pero en Cacupé eso no resulta. Bueno,
Se van a realizar acciones, pero no va a ser la sociedad quien las realice, lastimosamente. Cuanto más grande es la ciudad, es más difícil esa cohesión social. Y vamos a hablar de ello también al respecto, sobre el tema. Dice, actualmente puede definirse la cohesión social como el grado de consenso de los miembros, ¿verdad?, para una acción determinada sobre un proyecto o una situación en común. En esta definición el énfasis se ubica en las percepciones y no en los mecanismos. Pero en esta disciplina, la contribución clásica más conocida y fecunda es la de Emily Durkheim. Según Durkheim, cuanto menor es la división del trabajo en las sociedades, mayor es la vinculación de los individuos con el grupo, mediante la solidaridad mecánica. Es decir, asentada en la conformidad de que nace de similitudes segmentadas relacionadas con el territorio, las tradiciones y los usos grupales. La división social del trabajo que adviene con la modernización erosiona y debilita tales vínculos. Podemos decir que inversamente proporcional al desarrollo económico o no es económico, sino la modernización de las sociedades, también la cohesión social disminuye o se debilita, como ya mencionaba al principio, al igual que el crecimiento de la autonomía que adquiere el individuo en la sociedad moderna. En este marco, la cohesión es parte de la solidaridad social, necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella con una fuerza análoga a la de la solidaridad mecánica premoderna. Por ejemplo, ello requiere que sus lazos se hagan más fuertes y numerosos, y que abarquen incluso ideas, sentimientos que los unan en términos de lo que se llama, de manera clásica, ¿verdad?, solidaridad orgánica. Estos lazos crean obligaciones al individuo, ejercen presiones funcionales que moderan el egoísmo y le permiten reconocer su dependencia respecto a esa sociedad. Podemos decir que al principio, años atrás, ¿verdad?, la sociedad caraqueña era más unida. Pero no es de extrañar que hoy en día haya mayor falta de responsabilidad. No sería de responsabilidad porque no es obligatorio, sino esa cultura de la solidaridad dentro de ese pueblo. Como decía ya, esto todavía no es un problema, ¿verdad?, en las pequeñas ciudades, por suerte, ¿verdad? Pero la tendencia es a que esto se vuelva radical en otras, o sea, en las grandes ciudades como en Asunción, por ejemplo. Esto ya no es una cultura ni hábitos. Eh, Teletón, por ejemplo, cuando se realiza esa campaña de solidaridad hacia las personas, ¿verdad?, con alguna discapacidad, también se logra una cierta cohesión, pero se darán cuenta que cuando al pasar de los años, ¿verdad?, se va perdiendo eso. Sí. Y hoy en día dependen más de la fuerza del interior más que de la capital, salvo las empresas que colaboran, ¿verdad?, también de una manera buena. Pero siempre se le deja a la sociedad o a los ciudadanos comunes que terminen esa campaña, ¿verdad?, alcanzando las metas, que no se está logrando, por cierto, ¿verdad?, ni el año pasado ni este año. O sea, ni el año antepasado ni el año pasado sería, porque este año todavía no se realiza. Y esto se va perdiendo ese sentido de solidaridad de la sociedad y también, por supuesto, ¿verdad?, de todas las empresas incluso. Bueno, sigo leyendo. Lazos crean obligaciones al individuo, ejercen presiones funcionales que moderan el egoísmo y le permiten reconocer su dependencia respecto a la sociedad. Lejos de disiparse las preocupaciones de Durkheim sobre los problemas de la cohesión social en contextos de modernización y progresiva división del trabajo, parecen confirmarse a la luz de las dinámicas de la globalización. Justamente, a mayor globalización, menor sentido de solidaridad de los pueblos y de cohesión social.
decía, que se resumen en el siguiente apartado. Más aún, las propias palabras del sociólogo resuenan hoy con la renovada fuerza, erosión, debilitamiento y vertiginosa transformación de los vínculos entre el individuo y la sociedad. Esa pérdida de valoración y de pertenencia a un lugar determinado que motive para una mayor cohesión se va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York, no vamos a encontrar esto difícilmente, difícilmente, por algún motivo especial tal vez, en alguna medida, pero en general ya no. Ya no. ¿Para qué irnos tan lejos en Asunción misma, verdad? No vamos a encontrar tampoco un sentido de cohesión. Para las críticas todos están, pero para la cohesión, aunarse para eh, buscar un objetivo común, salvo para protestar, no se logra. Bien, de las disquisiciones anteriores es posible inferir que la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los de comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. En ese sentido, ¿verdad? Se trata, pero voluntariamente, cuando sí es una responsabilidad, por supuesto que se va a lograr, más aún si tiene que ver con el empleo de uno. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, por ejemplo, confío en que esa institución realmente va a llevar esa donación que estoy haciendo a las personas, realmente confío. Yo recuerdo que antes la campaña de la Cruz Roja, cuando se buscaba dinero, creo que era el 3 en aquella época, el 3 de mayo, se lograba juntar bastante dinero. Hoy en día eso ya es una utopía, ya nadie colabora y ya no se confía tampoco en las instituciones. Bueno, el capital social es factor fundamental. Si no existe capital social tampoco se puede lograr la cohesión. Y eso es lo que ocurre en la ciudad. Como ejemplo yo daba, ¿verdad? Entre una persona. En la ciudad de Atira hay mucho capital social. Se valora el esfuerzo de las personas y se valora y hay confianza en las instituciones. Todavía. Ojalá que siga siempre. Pero es una lucha en que las autoridades saben, bueno, si están capacitadas, ¿verdad? Saben que tienen las de perder. O sea, a mayor modernidad, menor cohesión, como decía al principio de Duque. Lastimosamente es así. Dice la política de fomento de la equidad, ejemplo, el bienestar y la protección social. A ver, el sentido de pertenencia, me siento yo parte de, y solidaridad. La aceptación de las normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos. Y eso no ocurre, no pasa. Las decisiones que se toman entre cuatro paredes o tal vez en la junta municipal de una ciudad y la sociedad, participación social en la toma de decisiones, por ejemplo, poco o nada. Para que el desarrollo tanto económico como social de una comunidad se lleve a cabo, necesariamente debe existir la cohesión social de alguna manera. ¿A qué nos referimos con este término? Cuando los miembros de un grupo generan lazos que los unen unos con otros, se habla de cohesión social. Este concepto consta de cuatro componentes esenciales: el plano emocional de los integrantes, las relaciones a nivel laboral, la unidad entre los miembros del grupo y las relaciones sociales. Comúnmente esto no ocurre regularmente, podemos decir. Pero vamos a suponer que acá es algo radical, algo muy fuerte. Y eso motiva a que las personas también se unan.
Con este tema del COVID, yo creo que nos aislamos mucho, ¿verdad? Y creo que empeoró el tema de la cohesión social. Pero hay cuestiones que sí realmente promueven la unión entre las personas, sí. Incluso en momentos de desgracias, por ejemplo, y en donde las personas, ¿verdad?, necesitan de la colaboración de los demás, de la solidaridad de los demás. La conjugación de cada uno de estos elementos permite que se logre una efectiva comunicación y cooperación, puntos claves para el impulso del crecimiento social. Y después decimos, ¿por qué no nos desarrollamos como sociedad? ¿De qué manera lograr esta cohesión? Y el término integración social como sinónimo, también se la conoce a la cohesión social, requiere el esfuerzo de los distintos actores que conforman la sociedad. Pareciera ser que cada uno por su parte. Bueno, de hecho que si hoy en día analizamos esto así profundamente o en profundidad, vemos que la pandemia ha perjudicado mucho en este sentido de cohesión, lastimosamente, ¿verdad? Pareciera ser que no hay tanto control, o pareciera ser que cada autoridad o cada persona que está en un cargo determinado hiciera las cosas para sí nomás. Ejemplo, las corrupciones o los actos de corrupción de las distintas autoridades del país, lastimosamente. Bueno, no solo debe estar involucrada la comunidad, sino también las organizaciones públicas y privadas. Escuché que en la cooperativa de Cualcaraí también, como nunca pasó, creo, hubo un faltante de 6.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y eso es terrible. También en época de pandemia. No es que culpe directamente, ¿verdad? Pero esto creo que nunca pasó. Con la suma de estos esfuerzos se fortalece el tejido social y se logran avances importantes. Integración social. La palabra integración social tiene su origen en el concepto latino integratio, integración. Se trata de la acción y efecto de integrarse, de integrar o integrarse, constituir un todo. Todos trabajamos hacia el mismo sentido. Completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de ese todo. La integración social, por su parte, es un proceso dinámico multifactorial que supone que la gente que se encuentra en diferentes grupos sociales reúna, se reúna bajo un mismo objetivo o presente. Y acá da como ejemplos de las cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales. Y tantas controversias, ¿verdad?, en este tiempo al menos. Bien, de esta manera la integración social puede darse dentro de un cierto país cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos, por ejemplo, logren mejorar su nivel de vida. También el factor económico en esta pandemia fue terrible. Se notó muchísimo eso, el tema de las necesidades de las personas. A pesar de las ayudas, pero esas ayudas que se recibían, ¿verdad?, eran muy precarias también y no le alcanzaban a todas las personas. Para esto, el Estado o las instituciones civiles deben promover políticas y acciones para fomentar habilidades de autonomía personal y social, la inserción ocupacional que tanto se perdió, la educación y la adecuada alimentación. Por ejemplo, hoy en día ya se ha logrado que las escuelas, por ejemplo, alimenten a sus alumnos, ya sea con la merienda escolar o almuerzo escolar o incluso cena escolar en distintos colegios y escuelas. Eso, por ejemplo, es algo muy importante, que por pandemia se da como el kit de alimentos, se traduce en eso, ¿verdad? Porque también es una forma de ayuda. Bueno, en eso estamos. Asimismo, además de la integración social, también podemos hablar de la conocida como integración racial, traspolarlo en el ámbito de la sociedad en cuanto a la no discriminación de las razas. Con ella lo que se persigue básicamente es que exista una igualdad real entre las personas independientemente de su raza.
y que se desarrolle una cultura donde exista tolerancia necesaria para que todas las culturas tengan cabida y sean respetadas, entre otros objetivos. La cultura indígena, por ejemplo, no se respeta, se avasalla, se discrimina. Por otra parte, la integración puede ser buscada por distintos países para potenciar la capacidad de cada nación y, en el trabajo conjunto, mejorar la situación de todos sus habitantes. Esto se hace en Paraguay, se procura. Hay una ayuda a personas muy carenciadas, sí, no alcanza. A personas adultos mayores, por ejemplo, que no tienen una jubilación, sí también. Y lo que ayuda un poco, pero tampoco alcanza. Pero bueno, por lo menos es algo que se ha logrado, que antes no existía, les cuento. O la atención médica gratuita en los hospitales, o los medicamentos que son también, o faltan medicamentos, pero es por falta de gerenciamiento muchas veces de las autoridades de los hospitales. Bien, dice, un ejemplo de integración política y económica en el mercado común del sur, ejemplo, ¿verdad? Que también no se ha avanzado mucho en ese sentido. Falta mayor integración regional y mayor equidad por sobre todo en los derechos de los países. Esta pandemia también ha provocado el aislamiento de cada país y la prohibición. Hoy en día todavía en Argentina, con la Argentina, uno no puede ingresar nomás, tantas barreras que se ponen. Bien. Entre los elementos fundamentales que deben existir para sustentar e incentivar la mencionada integración económica están la unión económica y monetaria, una sola moneda, por ejemplo, en Europa el euro, y la parte también comercial. Asimismo, en el marco de aquel continente existe, en América, ¿verdad?, lo que se conoce como la integración latinoamericana, un término con la que se viene a definir y englobar a todo el conjunto de acciones de diversa tipología con el que se persigue aunar a los países en América Latina. En América del Norte no, Estados Unidos se siente autosuficiente. Canadá, por ejemplo, también se siente autosuficiente. No así México, pero está en un nivel interesante, ¿verdad? Pero hay una integración entre México y Estados Unidos, pero es como una lucha todavía ahí para la integración real. Incluso el presidente anterior de Estados Unidos eh, ingresó o subió al poder prometiendo un mayor control y expulsión de los mexicanos, ¿verdad?, de Estados Unidos. Bueno, por lo menos ahora eso se ha superado, pero aún sigue esa diferencia y no tanta integración entre México y Estados Unidos. En América Latina sí es más laxo, pero bueno, hay mucha pobreza en América Latina, lastimosamente. Siempre respetando la esencia y las señas de identidad de cada uno de ellos, de los países, ¿verdad? Cada uno con su cultura. Bien, aquí están las guías de trabajo y también está el trabajo, la tarea para la clase. ¿Está? ¿Está? En síntesis, la cohesión social es la unión de las personas para trabajar en el progreso de, de un barrio, de una ciudad o de un país, incluyendo, ¿verdad?, a los países dentro de una región, para el mejoramiento justamente de la calidad de vida de sus habitantes. Bien, y ya dije las excepciones que existen también y los problemas por los cuales pasan las ciudades pequeñas y grandes en ese sentido. Bien, no sé si hay alguna pregunta. De hoy en 8 es el examen, mañana todavía tenemos clases. Mañana podemos hablar ya del examen, podemos ver qué incluir en el examen y qué no, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden decidir y yo hago el examen en base a lo que ustedes deciden. Por eso esto queremos estudiar y esto podemos dejar de lado. No sé, esto profesor es bien sabido, luego esto queremos rendir. Ustedes van a decidir. Estamos. Ah, justo se está grabando. Tengo que Sí, cortar profe. esta parte.
Dale, profe. Voy a cortar esta parte porque eso es algo, una